Si 1939 es considerado como el mejor año en la historia del cine, con clásicos como La diligencia, El mago de Oz, y por supuesto, Lo que el viento se llevó, su sucesor, 1940, bien podría optar a la segunda plaza. Aquel año nos dejaría obras maestras como Historias de Filadelfia de George Cukor, El gran dictador de Charles Chaplin o Rebecca de Alfred Hitchcock. En el caso de la cinta de Chaplin, sabido es que su repercusión fue más allá de las pantallas, convirtiéndose en una metáfora política. Una metáfora que trasciende su contexto original, siendo de aplicación incluso a nuestros días. Lo mismo le sucede a la película que, con diferencia, lidera el ranking de aquel año. Con diferencia pues a su repercusión social y política, añade sus cualidades cinematográficas, su dirección, su relato, sus interpretaciones, hasta su música. Y sin olvidar su influencia en futuras corrientes del séptimo arte. Hasta la cultura pop la ha tomado como fuente de inspiración. Pero esta gran epopeya sobre la lucha del ser humano por su dignidad y su supervivencia no gustó a todo el mundo. Esta es la historia de Las uvas de la ira. La road movie del hambre. Son escasas las novelas magistrales que han dado pie a películas magistrales. Ejemplos son la propia Lo que el viento se llevó, Matar a un ruiseñor, Sin novedad en el frente, El padrino, Drácula, o por acordarnos también de lo nuestro, Los santos inocentes. La lista se hace aún más restringida si quitamos aquellas cuya trama difiere sustancialmente de la del libro por un motivo u otro. Así, en el caso de Lo que el viento se llevó, ese motivo no fue otro que la extensión de la obra escrita por Margaret Mitchell, imposible de constreñir siquiera en los 238 minutos que dura la cinta producida por David O. Selznick. Tampoco le es enteramente leal al libro la versión de Drácula dirigida por Francis Ford Coppola, y eso a pesar del de Bram Stoker que acompaña al título. Y es que el romanticismo del vampiro encarnado por Gary Oldman brilla por su ausencia en el personaje creado por el irlandés, a la sazón un monstruo sin más sed que la de sangre, que no la de cariño. Más ajustada al libro es en cambio El padrino. Claro que en este caso el escritor, Mario Puzo, fue también coautor del guión de la película junto al propio Coppola, eso sin contar que la novela tiene una estructura concebida para ser filmada. En definitiva, que Las uvas de la ira es un caso casi único de película de éxito basada en novela de éxito, adaptada con fidelidad al texto original por persona distinta al escritor. Es por ello que no se puede hablar de la película sin hacerlo primero de la novela y de la polémica que suscitó, polémica de la que, como suele suceder en estos casos, aquella sería víctima y beneficiaria a partes iguales. A John Steinbeck se le suele incluir dentro de la llamada generación perdida a la que también pertenecen otros grandes de la literatura estadounidense como Ernest Hemingway, John Dos Passos y William Faulkner. En realidad esa etiqueta tan manida hacía mención a la vida disoluta de los escritores expatriados en el París de los años 20, entre ellos Hemingway y Dos Passos, más algún otro como Francis Scott Fitzgerald, que acudía a la capital francesa con cierta asiduidad. No era este el caso de Steinbeck, como tampoco de Faulkner, quienes permanecieron en Estados Unidos durante este periodo, por lo que a la postre no había otro vínculo generacional que el de haber nacido en los años postreros del siglo XIX y los iniciales del XX. Benjamín del grupo, John Ernst Steinbeck vino al mundo en 1902 en Salinas, localidad costera californiana ubicada en la boca del valle del mismo nombre, conocido como la ensaladera del mundo debido a su extrema fertilidad. Entre esos paisajes agrícolas el joven John forjó su vocación de escritor. Su primera novela fue La Copa de Oro, de 1929, una aventura de piratas que pasó sin pena ni gloria. Siguieron otras como The Pastures of Heaven, The Red Pony y A un Dios desconocido, todas igualmente inadvertidas.
Así hasta 1935, año en que Tortilla Flat, luego llevada al cine, le puso en el mapa de la literatura norteamericana. 2 años más tarde publicaría De ratones y hombres, primer acercamiento a los efectos de la Gran Depresión sobre las clases humildes y que supondría su definitiva consolidación. Mientras escribía la novela, Steinbeck realizaba una serie de reportajes para el San Francisco News. Estos reportajes, 7 en total, llevaban el nombre de The Harvest Gypsies, los gitanos de la cosecha, y versaban sobre la llegada masiva de refugiados del Medio Oeste a California. Una diáspora provocada por lo que se conoció como el Dust Bowl, en castellano tazón de polvo. ¿Pero qué fue el Dust Bowl? Nos encontramos en plena depresión. La bolsa de Wall Street se había desplomado y en su caída había arrastrado a los bancos, que a su vez arrastraron a las industrias al no poder suministrarles créditos. No había dinero para las empresas, pero tampoco para los agricultores, necesitados de pecunio para todo, desde la compra de grano hasta la inversión en maquinaria. Consecuencia de ello, miles y miles de hectáreas quedaron en barbecho. Hasta 3 millones de granjas fueron abandonadas a lo largo de la década. A eso se sumaron un largo periodo de sequía y décadas de malas prácticas agrícolas que dejaron el terreno listo para la acción del viento. Y ese viento, en lo que se conoce como pasillo de los tornados, léase la franja de unos 2.000 kilómetros de ancho ubicada entre el Mississippi y las Rocosas, una región donde se produce el 90% de los fenómenos mundiales de este tipo, no era cualquier cosa. El resultado, colosales nubes de polvo que convirtieron en imposible, ya no la escasa labor agrícola, sino la misma existencia. Un desastre que afectó a 400.000 kilómetros cuadrados, el equivalente al 80% de España, y que supuso la puntilla para las grandes planicies norteamericanas y sus habitantes, 500.000 de los cuales hubieron de emigrar. Estos serían llamados los Okies, ya que Oklahoma fue el estado más afectado. El historiador Donald Borster, profesor distinguido de la Universidad de Kansas y una autoridad en la historia medioambiental, cifra en 5 millones los fallecidos por la hambruna consiguiente. Exageración o no, lo cierto que aquello pasa por ser la mayor catástrofe humanitaria de la historia de los Estados Unidos, comparable en número de víctimas a la suma de todas las acciones llevadas contra los indios a lo largo del XIX. Por lo demás, cuenta la leyenda que los políticos de Washington solo tomaron conciencia de este asunto cuando vieron la nube de arena flotando sobre la cúpula del Capitolio. Leyenda tal vez, pero muy elocuente. Estos fueron los mimbres con los que Steinbeck escribió su serie de artículos. Todos versaban sobre historias pequeñas y personales. Familias con nombre y apellidos que recalaban en los ragtowns o campos de trabajo de los valles vinícolas californianos. Familias que llegaron creyendo que el Golden State era una tierra de oportunidades y que no tardaron en comprobar que no era oro todo lo que relucía. El propio autor así lo creía, y eso viéndolo desde la óptica de un californiano. Así lo confesaba en una entrevista a la cadena Voices of America justo tras la publicación del libro. Cuando escribí La Suda de la ira me llené de cierta ira hacia las personas que cometían injusticias con otras personas. Steinbeck sostenía que los inmigrantes que llegaron al Estado Dorado cambiarían las cosas casi tanto como lo hizo la llegada de los primeros colonos estadounidenses. El caso es que Steinbeck resumió todas esas historias mínimas en una, la de la familia Youde. Pero el primer protagonista del relato no es ninguna persona, sino el propio paisaje. Un paisaje raido, encostrado y cuarteado, abandonado por las lluvias y por la gente y con una sola y persistente presencia,
la del polvo. En las carreteras por donde se movían los troncos de animales, donde las ruedas batían la tierra y los cascos de los caballos removían, la costra se rompió y se transformó en polvo. Cualquier cosa que se moviera levantaba polvo en el aire. Un hombre caminando levantaba una fina capa que le llevaba a la cintura, un carro hacía subir el polvo a la altura de las cercas, y un automóvil dejaba una nube hirviendo detrás de él. El polvo tardaba en volver a sentarse. A semejante escenario postapocalíptico retorna Tom Joad durante un permiso de su condena por homicidio. Allí encuentra a su numerosa familia, cargando sus escasas pertenencias en un viejo camión Hudson. El Dust Bowl ha arrasado sus cosechas, el banco les reclama el dinero de los préstamos, y al no poder devolvérselo, les ha embargado sus tierras. Su única esperanza es un panfleto que habla de California como un lugar de trabajo abundante y altos salarios. No se tomarían la molestia si no hubiera trabajo en abundancia. Les cuesta su dinero hacer esos panfletos, ¿por qué querrían mentir? Tom duda, salir de Oklahoma supondría violar la condicional. Pero quedarse en ella sería peor que la cárcel. La familia Joad, así las cosas, se embarca en un viaje de casi 2000 kilómetros hacia la esperanza. No son los únicos. Cientos como ellos acuden en pos del mismo sueño. Algunos vuelven con ese sueño hecho añicos. ¿Qué diablos? A ustedes de momento nadie les ha llamado Okie, ¿o qué? Preguntó Tom, ¿qué es eso? Antes significaba que eras de Oklahoma. Ahora significa que eres un hijo de perra, que eres una mierda. Y en efecto, el sueño de los Joad se convierte en pesadilla al poco de poner pie en el estado dorado. La mano de obra es excesiva, los salarios son mínimos y los derechos laborales brillan por su ausencia. Solo la beneficencia del New Deal rooseveliano les ayuda a sobrevivir. Pero campamentos como el que a ellos les da acogida resultan insuficientes para albergar a la marea humana que llega de las planicies. Hay un policía por cada 100 personas, y un grifo de agua para cada 200. Para colmo, se ven acosados por los californianos, reacios ante su presencia. ¿Qué es eso de subsidios? Subsidios, lo que los contribuyentes pagamos y os lleváis vosotros, malditos oquéis. Nosotros pagamos impuestos en lo que pagamos, en la gasolina y en el tabaco. A los granjeros el gobierno les da 4 centavos por libra de algodón, ¿no es eso subsidio? ¿Y no tienen subsidio las compañías de ferrocarril y transportes? Uno de estos acosadores asesinará a Jim, el predicador que acompañaba a los Joad. Tom, en respuesta, matará al agresor. Luego se despide de su madre y se da a la fuga para no perjudicar a los suyos. Tom, ¿qué piensas hacer? Estaré en la oscuridad, madre, estaré en todas partes, donde quiera que mire, donde haya una pelea para que los hambrientos puedan comer, ahí estaré. Donde haya un policía pegándole a uno, ahí estaré. Estaré en los gritos de la gente enfurecida, estaré en la risa de los niños cuando están hambrientos y saben que la cena está preparada, y cuando nuestra gente coma los productos que ha cultivado, y viva en las casas que ha construido, ahí estaré. Las desgracias no vienen solas y una riada destroza el chamizo donde se alojaban los Joad. Lejos de resignarse, la familia decide construir otra vivienda en un lugar más alto. Aún hay esperanza para la familia. Ella levantó la vista y miró a través del granero. Sus labios se juntaron y dibujaron una sonrisa misteriosa. La novela fue publicada el 14 de abril de 1939. El título, sugerencia de la esposa de Steinbeck, Carol, fue extraída de una estrofa del himno de batalla de la República.
himno este, a la sazón marcha militar de los yanquis durante la Guerra de Secesión, y universalmente célebre por su estribillo, Gloria, Gloria, Aleluya. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Él está pisoteando la vendimia donde se almacenan las uvas de la ira. Una letra, por otra parte, extraída de un pasaje del Apocalipsis, pasaje que Steinbeck parafrasea en otros momentos de la novela. No es esta la única alusión religiosa de la novela. De hecho, para algunos eruditos hay un paralelismo evidente entre la diáspora de los Oukis, y en concreto la de la familia Youd, y la de los judíos esclavizados en Egipto. Según esta interpretación, los bancos y las compañías de tierras harían el rol del faraón, mientras que la sequía y el polvo serían las plagas bíblicas. Evidentemente no dejan de ser semejanzas en buena medida cogidas por los pelos. A fin de cuentas, los hebreos dejaban atrás un país que no era el suyo, mientras que los Youd se veían obligados a abandonar su propia tierra. Y lo mismo puede decirse del lugar de destino. Y es que, a juzgar por la novela, para los emigrados de las llanuras, California tuvo poco que ver con la tierra prometida. Al contrario, fue su particular Egipto de Ramsés. Siguiendo con la metáfora, podría decirse que en este caso el californiano Steinbeck haría el rol de un Moisés que, en aras de defender a los foráneos oprimidos, se enfrenta a los de su propia estirpe. Y es que, como cabe suponer, la novela no cayó precisamente bien en el Estado Dorado, ni entre los terratenientes, por supuesto, ni en el establishment ni entre la población en general. El epicentro del cabreo se situó en el condado de Kern, punto final de la migración de los Youd. Con razón o sin ella, los poderes fácticos del condado adujeron que la novela pasaba por alto sus esfuerzos para integrar a los Oukis. Un miembro de la Junta de Supervisores, órgano gobernativo del condado, tachó el libro de difamación y mentira. En agosto de ese mismo año, la propia Junta, con 4 votos a favor y 1 en contra, aprobó una resolución que prohibía la novela en las bibliotecas y escuelas del condado. Pero el más ferviente ataque vino de la mano de la Associated Farmers of California. Mencionada en la propia novela, la AFC, que contaba con el respaldo de las grandes compañías de transporte, energéticas y alimenticias, y que distaba representar al conjunto de agricultores del estado, tenía como propósito la erradicación de cualquier actividad sindical en el agro californiano. Un propósito para el que empleaban todos los medios, incluidos los violentos. De este modo, a la AFC se le atribuyeron numerosas actividades relacionadas con la ruptura de huelgas, soborno y espionaje, amén de agresiones directas contra las personas. Lo cierto es que sus matones camparon a sus anchas durante la segunda mitad de la década de los 30, hasta que en 1940 el Senado de los Estados Unidos tomó cartas en el asunto. El informe elaborado por la Alta Cámara no dejaba dudas a la hora de afirmar que la AFC había violado todas las garantías constitucionales de los peones, llegando a equiparar sus prácticas intimidatorias con las de los fascistas europeos. La AF no sería obligada a disolverse, aunque no hizo falta. El estallido de la Segunda Guerra Mundial disparó la necesidad de mano de obra industrial, particularmente en una zona tan expuesta a un hipotético ataque nipón como California, acabando así con la crisis de los Oukis, y en definitiva, con la Gran Depresión. Eso, y el desprestigio de las organizaciones de talante ultra, redujeron la AF a la práctica insignificancia. Pero eso vendría más tarde. A la fecha de la salida del libro, la asociación tenía la sartén por el mango,
y sus miembros se encargaron de aplicar lo que hoy llamaríamos cultura de la cancelación, solo que al estilo de entonces. Léase por ejemplo mediante quemas públicas de la novela, una práctica esta que los nazis habían vuelto a poner de moda, como es sabido. Aparte, el propio Steinbeck fue objeto de amenazas directas y de acoso a las puertas de su casa. Fruto de esos scratches, por seguir con la terminología actual, el autor se vio obligado a abandonar su Salinas natal. Sin menoscabo del rechazo que puede y debe suscitar toda censura y más si viene acompañada de matonismo, conviene señalar que Las uvas de la ira es un libro de gran carga social y humana, pero también fuertemente ideologizado. No en vano Steinbeck pertenecía a la Liga de Escritores Estadounidenses, de tendencia comunista, y al Club John Reed, de similar inclinación. De hecho, su predilección por la URSS era tan recalcitrante que llegó a firmar un manifiesto en apoyo de la invasión soviética de Finlandia, ocurrida ese mismo año. En definitiva, que los antisindicalistas de la AF no eran los únicos polarizados, por decirlo de manera fina, en toda esta historia. De cualquier modo, la acusación de comunista no fue la única que recayó sobre el escritor y su criatura. Tal como da cuenta el periodista de Los Angeles Times Rick Bartman en su libro Obscene in the Stream, el lenguaje vulgar y las situaciones escabrosas de la novela levantaron ronchas, ya no en California, sino también en la propia cuna de los Okies. Cualquier lector que tenga sus raíces plantadas en la Tierra Roja hervirá de indignación por lo desaliñado, personajes bestiales que le darán al este ignorante una confirmación de sus ideas sobre las gentes del suroeste. En la misma línea, el congresista por ese estado Lael Boren se despachó con el libro. Una mentira, una creación negra de una mente retorcida y distorsionada. Con ese argumento, el de la zafiedad, la obra sería retirada de los estantes de numerosas bibliotecas a lo largo de todo el país, Buffalo, Kansas City, Saint Louis, en este caso, con hoguera mediante, incluso la propia Nueva York. Sin embargo, y a pesar de esta persecución, o quizás en parte debido a ella, la novela triunfaba en las bibliotecas, llegándose a los 430.000 ejemplares impresos a los 9 meses de su publicación, lo que lo convertirían en el libro más vendido de 1939. Obviamente un filón así no podía pasarle desapercibido a Hollywood.